porque hubieron unos cuantos que me dijeron que no podían, pero que después la querían ver, la charla. Así que Está bien, no hay drama. la puse a grabar. Pero bueno, ya son las 7 y bueno, y creo que lo correcto es que, más que te presente yo, porque no quiero que sea una especie de así, reportaje formal, sentate vos, contá. Bueno, no hay drama. Mauricio, contanos un poco tu historia, ¿qué será? Bueno. Bueno, mi nombre es Mauricio Culí, Ventimiglia, o sea, tengo parte italiana y parte francesa, por ahí, por eso el nombre de la quesería es Ventimiglia, ¿sí? Y bueno, empecé a hacer quesos acá en la Patagonia. Yo en realidad soy de Pigüé, de la provincia de Buenos Aires. Nos vinimos, bueno, hace más de 20 y pico de años acá al sur con mi familia. Y bueno, después de estudiar abrimos un restaurante, La Toscana, que ya hace 16 años que estamos. Y hace 10 que empecé a hacer quesos, ¿sí? Empecé a hacer quesos en forma de hobby. Quería hacer dulce de leche y mozzarella, como hacía cuando cuando iba al campo de mis tíos. Y bueno, acá es una zona de valle y de petróleo donde no hay leche, no hay animales tampoco lecheros, así que fue un poco buscar algún animal y empezar a trabajar. Yo quería hacer algo de vaca, bueno, le compraba a una señora unos higos que usábamos para el restaurante y tenía 2 o 3 vacas, así que le empecé comprando un poco de leche. Y así fue como empecé a hacer mis primeros quesos, que bueno, era dulce de leche y mozzarella, sin saber mucho. Y bueno, fue cuando se me cortó, cuando no salió, cuando un poco prueba y error. Y ahí decidí, digamos, teníamos una chacrita chiquitita y decidí comprarme a la Lourdes, mi primer vaca, una vaca Holando, Mira, que vino preñada. Y bueno, fue cuando arrancamos, digamos, a ordeñar y a entender todo un poco el proceso de lo que es la leche, que se necesitaba, digamos, un buen producto, o sea, para hacer un buen queso necesitamos una buena calidad de leche. Y empecé a investigar y a estudiar y a ver todo el comportamiento de los animales, a entender qué es lo que comía para que me dé mejor leche. Bueno, un poco empezó así, estaba todo en torno de esta primer vaca. Y bueno, después conseguí unas ovejas, después conseguí unas cabritas, y fue como que empecé muy de hobby a hacer quesos para el restaurante. O sea, era más como para nosotros, para, para las primeras pruebas. Y bueno, ahí me empezó a entusiasmar mucho porque encontré algo muy loco en lo que es el producto, que es la leche, ¿no? Que es tan diverso. O sea, es muy poco lo que se aplica a la leche, solamente es calcio, fermentos, cuajo, y en algunos casos hongos para hacer diferentes tipos de quesos, y después puedes hacer una variedad impresionante. Y bueno, justamente fueron sucediendo un montón de cosas donde quería hacer diferentes tipos de quesos. Y bueno, me di cuenta que no había la variedad, por ejemplo, que yo veía en los libros o que yo por ahí encontraba en otros lados en Europa, pero acá no. Y bueno, entonces como que me dije que hay que hacer este estilo de quesos, siempre pensando para hacer quesos para cocinar o para un restaurante, no para una góndola. Por ahí es otro sentir y otro fin, y siempre haciendo prueba y error de esa forma. Así que bueno, un poco se formó esta pyme, este mínimo proyecto que se llama Quesería Ventimiglia hoy en día, después de 10 años, donde es muy artesanal. Tenemos 25 vacas jerseys, 50 ovejas frisonas y 50 cabras, que tenemos una mezcla entre Anglo-Nubian y Sanen. perdóname, Mauricio, esperame un segundo que sin querer te, te muteé. Ahí te estoy pidiendo que te Ahí desmutees. está. Listo. ¿Ahí me escuchás? Sí, porque se va Bien. agregando gente a la charla y los voy muteando y me equivoqué. Agregando. Te muteamos. No Pero, hay drama. pero dale, me decías que tenías jerseys, frisonas y cabras.
Saanen y Anglo-Nubian. Son todas razas lecheras por excelencia, ¿sí? Acá en la zona hay muchas razas que son más de carne, que bueno, o sea, si vos ves una vaca, obviamente, paralela, son opuestas, ¿no? Lo que es para carne, el animal come para crear músculo, para crear carne, la vaca lechera come para crear leche, ¿no? Entonces, bueno, es muy diferente. Siempre me incliné más por la Jersey, porque la Jersey nosotros tenemos una chacra muy pequeña y nunca, o sea, a comparación de una Holando, por ahí las vacas holandesas son las que más hay en la Argentina, te dan muy buena producción de leche, pero más en volumen, no tanto en proteínas, en grasas y en sólidos. Así que siempre me incliné por la Jersey porque son animales mucho más rústicos, se adaptan muy bien, ya sea acá al frío y al calor, que la Patagonia es un poquito así. Tenemos fríos muy fríos en invierno y es muy caluroso en verano. Y bueno, encontré un par de Jersey y bueno, y empecé a trabajar con la leche de Jersey, que es excelente. A ver, uno se Sí, va en calidad acostumbrando, es muy buena, o sea, en grasas, y te vas acostumbrando mucho a trabajar con tu propia leche porque es re diferente a otro tipo de leche. Y bueno, y a trabajar también qué comió para ver qué leche te dio y qué queso hacer, y ahí medir todo lo que come para ver el queso que vas a hacer. Bueno, lo mismo se aplica en cabras y en ovejas, y bueno, se empezó a hacer como un proyecto donde hoy en día hacemos diferentes variedades, pero a eso le sumé también un poco el terroir y le di un nombre al queso, ¿sí? Como todos sabemos, Argentina es un país copiador, ¿sí?, de quesos. Nosotros hoy en día seguimos llamando al queso azul Roquefort, sí, seguimos eso es llamando, una locura, ¿no? exactamente, por Ahí ahí preguntan al dónde está queso. la chacra, Mauricio. La chacra está en Chipoleti, ¿sí? Nosotros tenemos el restaurante La Toscana en Neuquén, pero la chacra está en Chipoleti, en un paraje que se llama Cuatro Esquinas, ¿sí? Es una zona muy de frutales acá, todo lo que es manzanas y peras, la mayoría, pero bueno, nosotros salimos de lo normal con animales, un poco así. Porque es raro ver, digamos, o sea, menos lo que es ovejas y cabras, hay muchas razas criollas, pero no razas lecheras, que bueno, también es lo mismo que hablábamos hoy de la carne, ¿no? O sea, la raza criolla es muy chiva, muy cabra, no se adapta por ahí para el ordeñe, y bueno, tampoco tiene tanta ubre, la leche es muy gorda igual, pero tiene muy poca cantidad, entonces siempre se buscan las razas lecheras por excelencia, que es mejor para el resultado quesero. Y pues, recién Bueno, decías lo del terroir, eh, y la alimentación y la característica del terroir. Más allá de este hecho de que el animal camine y que tenga una pastura particular que crece en la región, ¿tienen alguna alimentación especial los animales que identifique así el terroir y que te dé una característica en la leche? sí, a ver, la alimentación tiene mucho que ver porque por más que vos siembres de forma natural, como lo hacemos nosotros, alguna pastura en especial, como puede ser alfalfa, no sé, trébol, festú, carreiras, todos los que por ahí más se conoce que tienen muy buena proteína y buen rendimiento para el animal, para que tenga buena leche. El animal come un montón de otras floras naturales que se encuentran en el pasto, porque no es solamente esa selectiva, pero lo más importante, o sea, para el terroir entra también en el tema de la pasteurización y de la leche cruda. Porque, ¿qué sucede? O Sí. sea, por más que nosotros, o sea, tengamos una alimentación diferente, pero si nosotros pasteurizamos, cambia muchísimo porque, o sea, esa leche va a perder ese terroir en cierta forma, Claro. no en su totalidad, pero uno cuando pasteuriza es como que mata una gran cantidad de bacterias que tienen. Y en cambio, en un queso de leche cruda, queda claro que los quesos de leche crudas tienen que ser de más de 60 días de maduración para que Exacto, se por pueda ley, elaborar por un el queso con código. 60, claro, exacto, que es prácticamente en todo el mundo. Ahí sí se utiliza y ahí vas a tener como en manifiesto todo el sabor de lo que es un terroir original que va a ser irreproducible en el mundo porque como no es romanticismo de quesero, sino es muy No, simple. por A ver, supuesto. Bueno, pero esas son las cosas que una, desmistificar, ¿no? O sea, exactamente, o sea, que el un, terroir, un
el tema es así, o sea, un animal, por ejemplo, no sé, pongamos como ejemplo que hoy estábamos hablando, no sé, del Roquefort, que íbamos a hablar de los quesos azules. El Roquefort es un queso azul, dentro de la familia de los azules es el padre de todos los quesos azules, porque bueno, es el más antiguo, el primero que se dio. Bueno, la mayoría por ahí lo sigue llamando Roquefort, pero el Roquefort se hace con una raza especial La de Kauner. ovejas, exactamente, la Caune, que no hay prácticamente en el país, y por más que nosotros trajéramos esas mismas ovejas al país, en la Patagonia o en la provincia de Buenos Aires, lo que fuere, es como que no se podría igualar lo mismo porque esas ovejas comen cierto alimento, el viento es diferente, el pasto y la forma de que se hace. Hay bacterias en el tambo, en la quesería, en las personas que lo elaboran, que no van a ser iguales que acá, ni los quesos de acá van a ser iguales que allá. Por eso es muy, por un lado, llamarlo Roquefort, siendo que es una familia de los quesos azules y es específico de una zona, y Sí, y es después nada, o denominación de sea, origen, ¿no? exactamente. Y después a decirle Roquefort a todos es como que, bueno, a mí me dicen, qué rico tu Roquefort, y bueno, yo Roquefort Te no dan hago, ganas de le digo, y bueno, matarlo. y les trato de explicar. Entonces, bueno, ahí cambia mucho, y eso ni hablar de los quesos de larga maduración, de los gruyère, de toda la familia de los grandes quesos, que son la mayoría con leche cruda, que tienen un terroir original en el lugar, y no hace de 10 años, hace de más de 500 años, un montón de tiempo. Entonces ahí radica un poco también el terroir que es original y que es lo que se trabaja hoy, de dejar de copiar, ¿no? Sino como que cada zona quesera tenga su queso genuino, ¿no? Es un poco la idea. Sí, bueno, es como que yo empecé a trabajar de esa forma y le empecé a dar nombres a los quesos, como para que no quería que sea una copia, o sea, por ahí uno aprende copiando, pero sino después como que sea algo original de la Patagonia. Y bueno, ahí Claro, surgió el Patagonzola y surgieron, bueno, un montón de nombres que le he dado a mis quesos. Un poco bueno, es vos así. sabés, viste que yo te conté que estoy escribiendo un libro y obviamente va a haber un anexo donde va a ser con los quesos y buscando quesos con denominación de origen, no tenemos. Es decir, está ahí un intento con el Goya, otro intento con el Tafí del Valle, pero no tenemos, ¿no? Y esta locura, por ejemplo, No, pero igual Ricardo, más allá de eso, o sea, no tenemos quesos con nombres. O sea, si vos me tenés que claro, nombrar 5 quesos argentinos, el único queso que figura en el mundo cuando vos viajás que Argentina tiene de hace años es el Chubut. que encima, Bueno, según tengo ya no es lo entendido, que era, no. según tengo entendido, el Chubut encima está registrado por la Serenísima de modo tal que los chubutenses no pueden hacer queso Chubut, con lo cual es una locura Exactamente. que lo hayan permitido. Y Eh, bueno, por eso hay que hacer otros y bueno, y dejar. A ver, no, hay muchos quesos que se hacen por ahí, que por ahí no son tan conocidos, pero bueno, está el queso Lincoln, por ejemplo, Lincoln que es una. también, bueno, la gente de la suerte eh, quiso, bueno, nosotros tuvimos un maestro común, ¿no? Pablo Batro, y sí. él me contaba que quería hacer la denominación de origen Lincoln para su queso. Ujú. Y bueno, Pablo falleció ya hace un par de años y yo lo conocía hará unos 10 años. Y desde entonces no ha salido la denominación, no tenemos denominación de origen, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento por algunos quesos, pero no hay cosas locas como el queso Mar de Plata, pero que ni siquiera Exactamente, Mar de sí, o sea, Plata. hay, hay muchos nombres, pero por un lado, yo no tampoco nunca me quiero meter con la industria ni con los quesos por ahí que se siguen haciendo, los commodities, ¿no? Pero hay un montón de quesos, el Gouda, el Fontina, el Tivo, no sé, un montón de quesos que por ahí, o los cremosos, el Cuartirolo y demás que se vienen consumiendo y que la mayoría conocemos por ahí. Pero bueno, a ver, yo lo que digo es, teniendo el espacio que tenemos, la cantidad de animales que hay en Argentina y con toda la leche y queserías que hay, o sea, se podría hacer un queso diferente, ¿sí? Y ahí es donde entra también el consumidor y donde entra también el que los hace, como para cambiar un poquito eso, porque si no,
es como que va de las dos partes, ¿no? Pero el modelo también acá es muy grande y bueno, ahí es todo un tema porque es diferente del trabajo. Por ahí lo artesanal, ¿sí? Es muy diferente a lo industrial y bueno, es difícil de compararlo o de ponerlo en la balanza. Y bueno, ahí hay un poco que diferenciar el trabajo y las leches y demás, pero hay que cambiar un poquito por ahí la mentalidad cuando probás un Exacto. queso y la gente se da cuenta enseguida y pasa exactamente lo mismo como cuando probás una cerveza artesanal. Ujú. Eh, yo no sé, si vos agarrás a una persona que no tenga experiencia, que no ha tomado mucha cerveza o no ha comido muchos quesos diferentes y realmente cuando los pruebas no lo puede creer, entonces, Exacto. bueno, hay que trabajar mucho en eso porque al paladar es totalmente diferente y se arranca de esa forma, o sea, capacitando Hay que educar al paladar. y educar, exactamente. Es Eh, un poquito me- así. me- a educar al paladar y educar al consumidor. A- yo tampoco me interesa a mí como que se instale una suerte de grieta, ¿no? Pero de alguna forma sí me parece que es sumamente importante valorizar y revalorizar eh, acciones como las tuyas y que de alguna forma tengan una trascendencia más nacional y que no quede como hay alguien que en Chipoleti hace quesos diferentes, pero que nada más que queda como eso, sino que Claro. realmente podamos tener mayor trascendencia, ¿no? Con todo lo Y lo que pasa es que, a ver, es difícil, Ricardo, el camino. A ver, yo hoy siempre pongo el mismo ejemplo por ahí en el restaurante. Si yo hago mis quesos y si hoy le pongo camembert o brie a los quesos que hago yo y lo pongo en la carta, no sé, se vende rapidísimo porque por ahí la gente ya lo conoce. El brie, el camembert, ese estilo de queso son los más copiados en el mundo. Pero si yo opto por ponerle ese mismo nombre, que está bien, bueno, hay un montón de camembert y brie, es como que pierde un poco la originalidad. Yo prefiero ponerle un nombre nuevo, o sea, ponerle el nombre que a mí me parece, por respeto también a que mañana viene un francés o lo que sea, o un turista y prueba ese queso, no es nada que ver. Es más, si uno los prueba, no tiene nada que ver. Son de ¿Vos leche cruda, sabés acá que, no se pueden hacer de loco, leche cruda. en Francia, la Ujú. denominación Brie y la denominación Camembert no están registradas la palabra Brie y Camembert. Sí, el Brie de Meaux, el Brie de melón, Claro, pero sí, no. sí. Sí, vos podés nombrar Brie de Chipoleti. Eh, Sí, tal cual. Pero bueno, o sea, en realidad cada queso tendría que tener su nombre, que con también, el, y su detalle en etiqueta que tampoco está, eso es porque otro vos, tema, ¿no? claro, son bastantes. Ese es Entonces, otro tema, ¿no? Los rótulos y las etiquetas que digan la raza, que digan el tiempo de estacionamiento, que enseñen. Y la gente exactamente. va adquiriendo conocimientos y está bueno esto de transmitir estas cosas más allá de, uy, qué bueno, qué rico que está, o qué emprendedor que sos vos que en el medio de la Patagonia estás haciendo esto, sino que aprendan a... Claro, pero yo a lo que iba, que de repente, Ricardo, no sé, vos mañana pedís, no sé, en vez de pedir este camembert, pedís, no sé, el camembert de Chipoleti, y ya lo vas a reconocer como un camembert de Chipoleti, no va a ser el camembert solo, que pensás que si no Eso es sabes lo si es de que... Francia, si es de... Entonces, de alguna forma, o sea, no, mira, estas tienen estas características porque tiene este terroir, está hecho con vaca Jersey, no normanda, y bueno, y después nadie por ahí te puede decir, no, mira, esto no es un camembert, sí, es el camembert de Chipoleti, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, pero eso el es, terroir, es, ¿no? es lo que, El exactamente. terroir y entenderlo, ¿no? Porque si no Sí, 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 tal cual. ponerle con el cordero, hablamos de cordero patagónico, hablamos del chivo Sí, patagónico, hablamos del chivo de Córdoba, o la pelea que tienen los cordobeses con los mendocinos para ver quién hace mejor chivo, y de alguna forma en esa pelea enseñar que hay
variaciones en el producto acorde a la región. Entonces, mi hincapié está mucho en esto, ¿no? En ponerle el nombre al queso, pero también el apellido, y que el apellido sea el terroir. Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, si me estás haciendo pasteurizados, recién decías, nuestro Código Alimentario Argentino no permite que se use leche sin pasteurizar para quesos de menos de 60 días de maduración. Pero vos sos una persona que te dedicas a madurar los quesos por más tiempo que esos 60 días, de modo que estás eximido de la pasteurización. No obstante eso, ¿vos pasteurizás todas tus leches? No todas, en muchos se hace solamente un termizado, ¿sí? Que el termizado es como una limpieza nada más de lo que es la leche a 60 grados, y después otro tipo de pasteurización directamente a 63 o 65 grados durante 15 o media hora, depende del queso. Obviamente los quesos que son frescos o que tienen menos tiempo, no los hago de leche cruda, y muchas veces va también la cantidad de leche que tengo, porque si yo uso la leche de un día mezclada con la del día siguiente y no alcanzo por ahí a llenar la tina o lo que sea, me veo obligado a pasteurizar. Ahora, contame un secreto acá que no nos escucha nadie. Eh, Vos tenés tus animales, vos sabés qué régimen de vacunación tienen y qué nivel de salubridad tienen tus animales. Decime que no te haces para vos, solamente para vos, quesos frescos sin pasteurizar. Sí, tal cual, siempre. Hay mucho. No, a ver, hay un montón de quesos frescos que realmente es increíble. A ver, el sabor, Por la eso, textura, me vas a decir que vas a dejar de cambia. hacerlo. No, cambia terriblemente. A ver, también estoy siempre haciendo pruebas, pero bueno, el tema es que siempre entra después el tema de la trazabilidad, y bueno, esos quesos siempre o terminan para nosotros, Claro, porque no no. los puedes vender, o para algún amigo, y bueno, y realmente está muy bueno compararlos, porque vos los comparás uno con el Ahí otro, te quiero y llevar, ahí, ¿no? ¿Qué ahí la diferencia diferencias, es terrible. qué diferencias, no sé, en un camembert con tu leche pasteurizada o sin pasteurizar, qué diferencias organolépticas percibís? Mira, en la organoléptica siempre tenés mayor intensidad, pero no solamente eso, sino, ¿sabés qué es muy importante en un queso? A mí Pablo siempre me decía, no es tanto el sabor, o sea, no es como que es más Perdóname que te importante, interrumpa porque lo ¿sí? nombraste y para mí ha sido un gran amigo. Pablo es el autor, ya falleció desgraciadamente, amigo de Mauricio y mío, maestro de ambos, de este libro, que le recomiendo a todo el mundo leerlo, ¿no? Realmente si les... Muy, muy lindo. Y no, y Pablo siempre me decía, primero cuando vos probás un queso es la textura Ujú. y después el sabor. Y la textura, yo, bueno, soy cocinero y soy muy hincapié siempre cuando vos probás el cambio de textura en la boca, Es lo notable. crocante, la terneza, lo suave, es muy loco. O cuando probás una cerveza, no sé, la cremosidad, todo, es re importante. Y es impresionante que, es lo que estoy analizando, es cuando vos haces un queso de leche cruda, tenés menos trabajo de la leche, no menos rotura de la proteína, entonces la textura queda increíblemente bien, porque, no sé, en un camembert brie o en un queso de cabra, por ejemplo, que es mucho más fina todavía la leche, queda sumamente untuosa, cremosa, Untuoso, te iba a decir, pues la viene el sabor. cremosidad, Sí, ¿no? sí, sí, Es esa sensación en boca de literalmente cremosidad, algo como que se desliza en el exactamente. paladar. eh, Y no sé, ¿sabés qué? No, me pasa mucho también con los quesos, que cada vez me asombro más con los artesanales que hacemos, que aguantan mucho tiempo. O sea,
yo pienso que también las nuevas tecnologías y todo el tema de antihongos y de bacterias y todo lo que por ahí muchas veces llevas a hacerlo a un queso que dure menos tiempo, los Ujú. industriales, a los artesanales. Y nosotros realmente, no sé, me escriben un montón de amigos cocineros, mira, tengo este queso hace 2 años, mira, tengo este queso, no sabes, está increíble, está re bueno, está... ya sea el sabor amoniacal que toman un montón de quesos, yo Eso, realmente eso, no lo veo muy presente en los míos, y bueno, y a veces como que vos decís, ¿y por qué? Y bueno, yo pienso que lo artesanal y el trabajo, eso tiene mucho que ver. bueno, ahí está uno de los temas, ¿no? Justo lo tocaste, esa nota amoniacal que se perciben en muchos quesos que, que llegan a Buenos Aires. A mí me ha pasado de querer guardar, por ejemplo, un camembert. A mí me gusta cuando un camembert o un brie se empieza a madurar, que se pone cremoso por dentro y vos notás que va evolucionando y viste cómo es la evolución clásica, que Sí, va desde afuera hacia dando como adentro. ¿cómo decías? Empieza a madurarse desde afuera hacia De adentro. afuera hacia adentro, ¿no? Y me gusta cuando está bien cremoso, porque me gusta esa sensación, pero en muchos quesos lo que noto es que el nivel de la nota amoniacal se potencia muchísimo con la maduración, con lo cual a mí esa parte no me agrada, ¿no? Es algo que yo no le quiero percibir en un queso, que yo siempre digo, me pasa mucho con las cervezas, yo no puedo fallar a mi honestidad profesional. No lo encontré en tus quesos y si lo hubiera encontrado te lo diría. No lo encontré para nada. Y es algo que realmente a mí me... ¿Sabes lo que pasa? Que, o sea, la mayoría de los quesos, muchos quesos se hacen para un mercado para que aguanten mucho tiempo. Entonces, en este tipo de quesos se estabilizan las masas para que un queso camembert o un brie, que por ahí también pasa con un montón de empresas que por ahí son artesanales o media artesanalmente, los elaboran y tienen mucha complejidad después del manejo porque el queso se funde, después empieza a correr y les trae muchos problemas porque vos cortás un pedazo, ya sea para una mesa de quesos, o ya sea para un catering, o ya sea para un restaurante, y después no tenés cómo volver a presentarlo. Entonces prefieren usar esos quesos que son más sintéticos y más que no maduran nunca. ¿Y qué Claro. sucede? Ese queso, ¿por qué no se puede hacer de leche cruda? Porque a los 60 días ya está pasado. Y vos comprás, no sé, un queso industrial que están en Francia también, que son una marca reconocida y capaz que tienen 6 meses de vencimiento y no se vencen. Entonces, hay Bueno, pero algo es otra raro ahí. locura. Bueno, eso, Es, bueno, exactamente. vos sabés que hay algo que pasa también en el mundo de la cerveza, que por código alimentario la cerveza tiene que tener fecha de vencimiento. Cuando no lo tiene, no lo tiene. A lo Mirá. sumo podrá perder propiedades organolépticas, podrá oxidarse y podrá ponerse con notas más a cartón, a papel o a miel o a lo que fuera, pero no se echa a perder la cerveza. Es como ponerle fecha de vencimiento a un vino. Es algo que en qué cabeza cabe, ¿no? Y con el queso pasa lo mismo, ¿no? Los quesos maduran, evolucionan, mejoran. Sí, 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 tal cual. Obviamente, al igual que en las cervezas, hay quesos que tienen una curva de vida mucho más corta que otras. Pero hoy vamos a probar una cerveza. Ahí está Fede Franke, el autor de la Kalevala. Vamos a probar una cerveza que ahora no me acuerdo bien, pero creo que tiene 1 año de elaboración. ¿No, Fede? 2 años 2 años de tiene. elaboración. Imagínate si le pusieran fecha de vencimiento a esta cerveza. Hace más de un año y 8 o 10 meses que la tendrías que haber tirado. Y bueno, y son esas locuras que ¿Con cuál arrancamos, Ricardo, primero? Vamos a arrancar con vamos, en realidad, quiero, porque ya para ir viéndonos, porque se me está secando la garganta, vamos a, Hablar. yo quiero que presentes y que cuentes. Tenemos 3 quesos. Yo no sé si vos lo ves del mismo orden. Cuando yo lo ¿Sí? recibí, yo había recibido 2 Patagonzola y el 3 leches.
pero los dos Patagonzolas claramente tenían una diferencia de tonalidad. Y había uno mucho más claro y otro muchísimo más oscuro. Y después, obviamente, la diferencia de aspecto visual con el tres leches. Pero contanos un poco del Patagonzola, qué leche utiliza, qué tiempos, para después pasar al tres leches y ya ahí hacer Bueno, la cata. a ver, yo los tengo acá. Bueno, les voy a contar un Ahí están diciendo que si poquito. tenés madurados y vencidos, que te los compran, ¿no? ¿No es cierto? Los mandamos. Claro. Está bien. No, por Bueno, suerte mirá, no tengo no tengo. Agustín está diciendo que ya lo tenemos en mente, Agustín, lo vamos a organizar para la próxima cata. Está diciendo que armemos un box con 3 quesos y 3 cervezas, y ya lo tenemos charlado, tenemos que darle forma, pero en la próxima cata Pobre, no. que hagamos, me Nos gusta. van a odiar todos, Ricardo. Nos están mirando con una cara de malos que no pueden ni comer ni tomar como nosotros. ¿Nos van a odiar o no? Bueno, ¿qué va a ser? Es parte, es parte, pero bueno, ¿Para nada, cómo ahora contar, no pueden venir ni a la Toscana? Bueno, Fede, por claro. ahí. Vos sabés que yo el año pasado estuve en Chipoleti dando un curso y fuimos a la Toscana y la verdad que me sorprendió el menú, me sorprendió la carta de vinos y ahí fue cuando conocí tus quesos. Y realmente fue un almuerzo en el que estuvimos en la Toscana y realmente comimos excelentemente bien. Y otra vez, John, esto no es un chivo, no hablo mal, si tuviera una mala opinión me callo, pero cuando hay que Está bien. reconocerlo, obviamente lo voy a decir. Bueno, contanos entonces, Bueno, les cuento un poquito. Arrancamos con el Patagonzola. ¿te parece o crees con el tres leches? Como vos quieras. No, no, yo prefiero el Patagonzola. Bien. Acá les voy a mostrar. No sé si acá logran ver. Bueno, acá tengo un cuarto de cuña. ¿Sí? Bueno, ¿ves? Ese con respecto al mío, ves que hay una diferencia de tonalidad. El mío Sí, sí, tal cual. es más amarillo. Contanos un poco también de Bueno, este aspecto. el Patagonzola en realidad es un queso azul, ¿sí? De la familia de los azules. Tiene un porcentaje de un 70% de vaca Jersey, ¿sí? Y un 30% de oveja. A Uh-huh. ver, está inspirado en el gorgonzola italiano, pero tampoco pretende ser un gorgonzola porque no sería ni la idea y ni lo podría hacer. Y Entonces, el yo gorgonzola para es darle un todo vaca. carácter. Exactamente, esto vaca, bueno, el italiano es un poco mucho más cremoso y demás, pero yo lo que busqué es darle un poco más de carácter patagónico, por eso uno piensa en la Patagonia y piensa en las ovejas, por más que no haya tanta cantidad y no sean lecheras. Bueno, en esta zona había estas ovejas que compré, que son frisonas, entonces cuando hice la primer prueba de hacer un azul con oveja y con jersey, realmente quedó alucinante el sabor de que le transmite. La jersey le transmite un color amarillo muy agradable, que por ahí si nosotros vemos los azules, por ahí los nacionales nomás son mucho más blancos, y la textura también como son más arricotados, ¿no? Como que son más Uh-huh. duros, un poco más friables y no son tan cremosos o tan mantecosos. La fórmula fue un poco al azar porque no tengo tanta leche de ovejas, nosotros tenemos 50 ovejas nada más, entonces, bueno, siempre usé un porcentaje de un 30%. En un montón de recetas de palo también él utilizaba un 30% y como que ya estaba presente la oveja. Lo que tiene la oveja que le da mucho protagonismo y sabor y es una leche muy alta en grasas, en proteínas, una leche muy gorda, entonces le da como ayuda en textura y en sabor. Y queda muy bien combinada con, en este caso, la Jersey, que no he tenido iguales de resultados solamente utilizando Jersey con cabra. Uh-huh. Que de repente la cabra sí es más parecida a la leche o sea,
si la analizás a la de vaca, pero no después en el resultado final de sabores. Y bueno, fue un poco así donde, bueno, me inspiré en el gorgonzola italiano, pero bueno, lo llamé patagonzola, como les contaba, y tiene ese 70 de Jersey y ese 30 de oveja. Y los quesos azules, se podría decir, a ver, que son dos quesos en uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hace como un método tradicional de un queso blando, pero bueno, con un par de técnicas específicas, y ese queso, a diferencia de otros, empiezan a trabajar lo que son los hongos, ¿sí? Que en este caso es el Penicillium roqueforti, ¿sí? Más allá de las bacterias, del cuajo, del calcio, de todo lo que se le agregan a todos los hongos, si fuera un Camembert, un Brie que hablábamos hoy, participan el Penicillium camemberti, que también es un hongo. En este caso es el Penicillium roqueforti, que es opuesto no es compatible, o sea, compiten entre ellos. Es muy difícil en una quesería hacer Camembert y Brie y a su vez hacer azules, porque son totalmente incompatibles. El azul, el roqueforti, es el más invasivo de todos los hongos y siempre va a estar presente ese azulcito en alguna elaboración que hagas. Bueno, yo opté por hacer los azules, empecé a hacer y como les decía, son dos quesos en unos. Este hongo se lo inocula a la leche, ¿sí? Cuando se hace el premadurado con las bacterias específicas, se le agrega el hongo, y después se hace como un queso habitual, bueno, se lira, se agita, se moldea, y ese queso, si ustedes lo observan, es un queso blanco sin nada, que se sala en seco y se lo afina. Cuando se lo afina, ¿qué sucede? Perdóname, ¿cuánto tiempo lo Sí. afinas? Bueno, ahí lo primero que se empieza a hacer antes de afinarlo es que era perforarlo. ¿Para qué? O sea, mucha gente por ahí piensa que al queso, acá les voy a mostrar, no sé si se logra ver todas estas líneas, ¿sí? Una acá, otra acá, otra acá. Bueno, ¿qué sucede? El queso, por ahí se cree que los quesos azules se los pinchan para inyectarle el hongo. En realidad no, el hongo se le agrega a la leche, ¿sí? Se lo inocula junto con las bacterias. Cuando se le da cierta temperatura y humedad, que generalmente son alta humedad, 85, 90% de humedad, 8, 10 grados de temperatura, se le da las condiciones a ese queso y se lo pincha. Al pincharlo, se forman en esas perforaciones, el hongo es como que puede respirar, entra el oxígeno y puede crecer. Ahí es lo que se forma al desarrollarse el hongo por las aberturas de la cuajada, que se hace una masa abierta para que justamente crezca el hongo, empieza a nacer el hongo y se ramifica dando lugar a las cavernas y a las perforaciones y se empieza a convertir en otro queso, que son lo que nosotros conocemos los quesos azules. Eso empieza a suceder más o menos después de los 20 o 30 días que empieza a crecer el hongo. Este azul, el patagonzola, tiene de particularidad aparte que es desnudo. ¿Qué sucede? Que afuera tampoco se lo trata con nada, ¿sí? Por ahí si compran un azul tradicional acá en la Argentina, lo que van a ver que afuera son blancos. ¿Por qué? Porque es una variedad vestida que están cubiertos en aluminio, que lo que tiene de desventaja por ahí el aluminio, a la gente lo que te dicen todos es que no le gusta ver tantos hongos, entonces por eso le hacen un tratamiento para que no crezcan hongos por afuera y directamente los maduran con el aluminio, y eso es lo que tiene que los quesos toman un sabor metálico que por ahí no es agradable. Entonces, prácticamente todos los quesos que hacemos nosotros son desnudos, donde participan también la corteza afuera de todos los organismos que tenemos en la cámara, que afinamos los quesos azules, que son exactamente, que ahí tienen. Es medio anaranjado. Es como esta modificación en el color, hay también ahí una modificación organoléptica en el sabor. Exactamente. Me está dando un hambre todo esto. Vamos a abrir la cerveza, pues. Ahí es como que, bueno, el hongo hace su trabajo, ¿sí? Porque le empieza a dar sabor, pero lo más difícil es que tiene que ir muy despacio el avance del hongo con la proteólisis y la lipólisis que
que sería la cremosidad que toma la grasa que tiene la leche, después el queso, para que se logre un buen queso. Muchas veces, ¿qué sucede? Que va tan rápido el azul que el queso no se alcanzó a madurar, no se hizo queso. Ajá. Entonces ahí tenés un queso que por ahí está seco, que por ahí está ricotado, que está como que le falta. Entonces, para el quesero lo más difícil es como nivelar la maduración del hongo con la del queso. Un poquito así como para que se entienda. Bien. Y ¿Con qué cerveza decís de probarlo, este queso, Ricardo? vamos a ¿Vamos a probar abrir la los cerveza? dos Pues se nos va a quesos. calentar, ¿o no? Bueno, mejor. Bueno, vamos a abrir las dos No sé cervezas. si tienen alguna pregunta hasta ahora sobre el queso azul, no hay problema. Lo que quieran saber. No sé si se Estoy sirviendo entendió. de las dos, porque lo que a mí me Bueno, interesa en particular es ver cómo maridan yo con... primero siempre se debe tomar la bebida y después el queso. Tenemos las dos cervezas, que por cierto son cervezas, ahí está Fede de Kalevala, las dos son cervezas de Kalevala. Fede, la Old Ale tenía 2 años y la Imperial Stout. La Imperial Stout tiene un poquito más de 6 meses. Bien, entonces vamos a tener acá también no solo diferencias en los estilos y las características de los estilos, sino algo que también a mí me resulta sumamente interesante, que pasa con los quesos también, y es tener una cerveza más joven contra una cerveza más vieja, y vieja no es despectivo. Ahora, vamos a probar, yo me voy a cortar un pedacito del queso azul. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención cuando probé tus quesos, porque están las notas lácteas, están las notas particulares de un queso elaborado más artesanalmente, ¿no? La intensidad aromática es bien marcada, pero hay algo que me llama mucho la atención y que me dan notas a chocolate, los quesos, a chocolate con leche, casi te diría que a veces a chocolate blanco, pero también me dan muchas frutas secas, me dio mucha nuez, me dio avellanas, una complejidad aromática que realmente en los quesos comerciales no los encontrás, ¿no? Es decir, uno huele a queso azul, pero como Exactamente. diríamos huele a Roquefort, pero no huele el chocolate. Diría manteca de cacao que le sentí. Sí, tal cual. En realidad, o sea, se siente mucho, yo pienso que es por la complejidad de las grasas, de la oveja con la Jersey. Y lo de la nuez es increíble, pero siempre lo siento muy presente en los dos azules. Y ¿sabés qué otra de lo que siento mucho siempre, Ricardo, es el tema de la mineralidad, como que se sienten muy minerales. No sé si te pasó lo mismo también. A mí me domina mucho lo estoy probando con la cerveza y me volví loco. Hay algo que para mí es importante. Lo de la mineralidad, a mí me cuesta encontrarlo. No tengo el paladar tan afinado para los quesos. Me cuesta encontrarlo. O tal vez en esto de la charla y estar charlando y no puedo fijarme en la concentración, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención porque es algo que no lo he visto en ningún queso, esta nota a manteca de cacao. Están preguntando porcentaje de grasa de Jersey y frisonas. En realidad lo que se utiliza es el porcentaje de leche, el 70 y el 30.
el 70 de vaca. Sí, sí, lo habías Y el dicho, pero porcentaje como lo preguntaron, claro, y el lo porcentaje de repetí. grasa más o menos que tenemos en la Jersey nosotros es de 4,2, 4,6, y en las frisonas tiene 5,2, 5,4, son bastante grasas tienen los animales nuestros. Hay uno que está diciendo que con la centinela Antares el queso azul va muy bien. Bueno, acá vamos a meternos ya en la parte de maridaje. La realidad es que este tipo de quesos con cervezas de gran maltosidad, como pueden ser las Barley Wines, las Wee Heavy, las Imperial Stouts o las Belgian Strong, son todas cervezas que tienen una particularidad, y es que el enfoque está claramente hacia las maltas, sin ser cervezas literalmente dulces, porque encuentran un balance y un equilibrio con el lúpulo, pero también tienen otra particularidad, y es que tienen un porcentaje de alcohol alto, de modo que entre la maltosidad juega un poco para contrarrestar las notas salinas o saladas de los quesos. Entonces encontramos ahí un contraste sumamente interesante, pero por otro lado, el alcohol de las cervezas nos ayuda a limpiar mucho el tenor graso del queso, de modo que Claro. es un maridaje absolutamente natural, es maravilloso. Ahora yo lo probé con la Noel Old Ale, quería... ¡Wow! La Imperial Stout, cuando la probé ahora con el queso, a la Imperial Stout le saltaron higos negros. Y esta a mí me vuelve loco, porque para mí maridaje no es una simple combinación de una comida con una bebida. Me parece que cuando hablamos de maridaje, y hablamos en serio de maridaje, es algo que me refiero a lo técnico, y desde lo técnico todas las reacciones químicas, físicas y fisiológicas que suceden en nuestra boca y en todo nuestro aparato sensorial. Yo, si me decías de antemano, hubiera elegido para el queso azul, hubiera elegido la Old Ale como el maridaje natural, pero me llama muchísimo la atención con la Imperial Stout, el maridaje es literalmente sensacional. Algo, Yo, algo que yo habitualmente no, no lo hubiera predestinado, ¿no? Y sin embargo, acá en la Imperial Stout, el concepto de lograr una sinergia, es decir, para mí maridaje es cuando encontrás algo que te gusta para comer, algo que te gusta para beber, y juntos ambos dos saben más ricos. Esa es mi definición de maridaje. Y acá el maridaje excelente que encuentro, lo encuentro con la Imperial Stout, con el queso azul. Y están preguntando cuánto tiempo lleva la elaboración del queso azul y qué cerveza compra en Estados Unidos. Tenés un problema. Tenés un problema. No Patagonzola no va sé. a conseguir allá. Patagonzola no. En En realidad, quesos azules, debe haber muchísimos. Y dentro de, bueno, esta que pregunta es mi cuñada, que vive en Los Ángeles. Bueno, tienes muy cerca y has ido para traerme, para comprarme a mí, las de Firestone y las de Lost Abbey. Abbey, eh, todos los que son estilos que tengan 9, 10 grados de alcohol o más van a ir muy bien. Pero bueno, te vuelvo a decir, es una suerte de broma, pero lo digo en serio. Tenés un problema bárbaro porque hay un montón, hay mucho para elegir. Pero, claro. Igual, Ricardo, está muy agradable, o sea, la selección del maridaje, porque ya sea la persistencia en boca de la sí, cerveza con el queso es muy importante, porque
sucede mucho con los quesos, que por ahí está bueno contárselos, que cuando ustedes comen un buen queso, ya sea, bueno, en lo posible artesanal, la persistencia en boca de los quesos, ya sea maduro o no, tiene que estar, pero no es que después tengan que comer otro queso y les quede el retrogusto del anterior o no puedan seguir probando otro porque es muy intenso y no se pueden sacar el gusto en la boca. Eso es, por ahí hay que sacarlo de la Argentina, porque por ahí piensan que cuanto más fuerte es mejor, y muchas veces ha pasado, más con los quesos de cabra, que a la gente no le gusta, pues son tan intensos en boca, que por eso con la maduración hay que tener mucho cuidado. Me sucede con la persistencia, que está muy equilibrada con la cerveza y con los azules, que el azul igual es un queso intenso, pero después se enjuaga muy bien la cerveza y tranquilamente podés probar otro pedazo con la otra cerveza y Bueno, realmente funciona estupendo. ahí voy cuando hablo de esta sinergia, ¿no? Entonces, para mí es importante en el queso o en el maridaje, evaluar las propiedades, ¿no? Del queso. Acá tenemos una composición aromática muy intensa, sumamente compleja, tanto en la cerveza como en el queso, que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? Pero a su vez, el queso tiene cuerpo, tiene intensidad de sabor. El sabor tiende más para lo cremoso, tiene más para, de vuelta te digo, a mí me sorprende esta suerte de sabor a chocolate con leche, a manteca de cacao, a frutas secas, a nueces. Y las cervezas, las dos, limpian muy bien, limpian sin... hay alguien que entró con audio, ahí está, lo callé. Entran muy bien, eh, perdón, se combinan muy bien y es esto de que limpia la boca, pero no es que limpia la boca y es, bueno, me saqué todo el sabor. Te saca la parte de la intensidad, pero te queda un retrogusto en el queso y en la cerveza que es maravilloso. Y ahí es donde yo hablo del maridaje. ¿Sí? Cuando, eh, cuando los dos productos juntos dan algo mejor. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, 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 tal cual. Y Sí, contame sí. el queso del tres leches. Bueno, perdón, que preguntaban, en realidad el Patagonzola, Ricardo se lo hace en el día, pero Sí, después el tiempo de afinado es de sí. mínimo 2 meses a 4 o 6 meses máximo. Respetamos solamente una horma, que hacemos hormas de 5 kilos. Y bueno, generalmente es difícil de lograr el sabor y la textura de este tipo de quesos, que es raro ver, por ahí ven algunos quesos industriales, pero los quesos azules generalmente son más bien grandes, Ujú. porque trabaja de otra forma toda la maduración a que si lo hiciéramos chiquititos. Estos son quesos de 5 kilos, bueno, y mínimo se lo afina ese tiempo. Bueno, que después es como le decía, tiene que ir de las manos el azul con las grasas, que es la lipólisis, la proteólisis, para llegar a un punto justo, más o menos después de los 60 días de maduración. Bueno, en el caso del tres leches, ¿sí? Que es el otro queso, es un queso que está cheddarizado, o sea, se lo llama tres leches, no sé si lo tenés ahí. Es un queso que está cheddarizado, que tiene, bueno, oveja, cabra y vaca, por partes iguales de leche. Y la técnica Seguramente cheddarizado, a alguno le dará vergüenza preguntar, contanos qué es un queso azul cheddarizado. bien. Los quesos, o sea, la técnica de cheddarizado, que viene de cheddar, ¿no? De los quesos ingleses, no de los americanos, es que se aplica en un montón de quesos porque lo que se busca es justamente hacer una masa mucho más abierta, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, en el caso de este, no se lo perfora como en el azul, no se lo Ajá. pincha,
se hace el mismo procedimiento donde se le inocula en la leche al hongo, es de oveja, de cabra, de vaca. Lo que tiene la oveja y la cabra, que son leches que no tienen tanta agua como la de vaca, o sea, la leche de vaca tiene un 80 y pico % de agua, entonces la hace mucho más fluida. La de oveja y la de cabra es mucho más consistente, y eso se nota cuando nosotros elaboramos un queso porque no tiene tanta liga. Entonces, a eso sumarle una cheddarización, que significa que la cuajada se rompe, se quiebra, se muele todo y se sala y se moldea, no es que se sala después la horma, sino se sala previa a moldearla. Imagínense que van a quedar todos pedacitos de quesos en un molde, y eso solamente sin prensarse se va a unir por la acción de la Del peso temperatura específico. y del mismo. Exacto. Y ahí se va a empezar a ramificar el hongo naturalmente sin perforarlo, y bueno, y es como que cada pedacito se empieza a madurar por la acción del hongo. Y empiezan a aparecer las notas de las tres leches, que es lo más agradable, porque sentís como el gusto a oveja, el gusto a cabra, el gusto a vaca, Es son impresionante. diferentes Yo como te escuchaba y los conductores. estuve probando y es impresionante la diferencia, obviamente, entre los dos quesos. Pero no solo Sí, sí, tal cual. lo que es el aspecto y esta cheddarización que se ve claramente, sino la diferencia organoléptica. Y es como que aparecen notas mucho más. Yo a los quesos de cabra les encuentro algo como una nota como a pullover mojado, a lana mojada. ¿Viste? La lana de antes, la lana de lana. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y es un sabor muy particular, pero no solo ha cambiado el sabor en el queso, lo que más me llama la atención es cómo ha cambiado la textura. Es un queso mucho más denso, mucho menos cremoso, y vamos desde el menos o más, no como mejor o peor, sino como descripción. No, es impresionante la técnica, ¿no? Porque, o sea, el queso Patagonzola son 2 leches en diferentes proporciones, este es de 3 leches, pero es lo que decía hoy al principio, o sea, solamente aplicás otra técnica con los mismos ingredientes y es impresionante lo que se obtiene, ¿no? Porque realmente esta técnica, aplicarla en el cheddarizado en un azul, queda realmente increíble. Y bueno, lo aplico para otros quesos que hoy no lo tenemos, que es lo que te comentaba en un momento, que es el azul, el Blue Coulis, que es puro de Jersey, pero también sucede la cheddarización. Y sabés que queda un queso muy rico, lo afina un año. Y ahí justamente lo que se hace es otro proceso para que vaya a la par el tiempo con el hongo. Entonces, lo que se le hace es como una suerte de cierre a la corteza, que los ingleses le llaman rubbing up, y el hongo va muy despacito avanzando con la maduración del queso, y bueno, después de los 8 o 9 meses, a los 10 meses realmente queda increíble y queda sumamente mantecoso. Bueno, son diferentes técnicas que se las aplica, Vos sabés pero que bueno, eh, en función de los comentarios que están haciendo, hay uno que dice que no me hacía comiendo lana, y en realidad te tiene que haber agarrado una lluvia con un pullover puesto para que te des cuenta. Pero bueno, si hay algo que me hace, que hacen un comentario, cuando Pablo vivía, habíamos empezado a desarrollar un proyecto de quesos de cáscara lavada y lavados con cerveza. Y hay uno que está preguntando, me dice que te pinche para que hagas un queso recubierto con lúpulo, que dicen que en Hereford hacen uno. Y, y hay algo que es interesante, ahí en el Valle hay un emprendimiento de unos chicos, se llama Lúpulos del Valle Superior, donde están desarrollando lúpulos con terroir de vuelta, con
desarrollo de lúpulos de la región y hay un emprendimiento muy interesante, porque están haciendo lúpulos muy, muy interesantes, lo cual, bueno, nada, es algo que podría surgir, ¿no? Algo muy interesante. Y Sí, lo que sucede con ese tipo de quesos son muy interesantes de hacer. He hecho un montón de ese tipo de quesos que quedan muy ricos. Porque, ¿qué sucede? A ver, les voy a explicar un poquito los quesos que se llaman de cáscara lavada, como hoy hablábamos del reblochón y ese estilo de quesos. Cuando se hacían los camembert, ¿sí? Y los brie, que se los inocula con este hongo, el Penicillium camemberti, y se hacía tanta cantidad, no se alcanzaban a madurar tanto estos quesos, y les empezaban a aparecer otro tipo de hongos, entonces lo que empiezan a hacer es empezar a lavarlos. Empiezan a salir manchitas negras o otro tipo de hongos o azules, entonces los empiezan a lavar. Cuando vos lavas un queso que es fresco en este caso, empieza a trabajar otra bacteria, no un hongo, que se llama Braveriolinen. Esta bacteria, que se encuentra bueno, en un montón de otros productos, más allá de los quesos, es lo que le da como una nota anaranjada y empiezan a trabajar un montón de microorganismos que le dan características muy intensas de aroma, ¿sí? Y de olor al queso, pero de textura y de sabor realmente increíble, como es notas avellanas, a frutos secos, bueno, a diferentes sabores. Y bueno, y ahí se empieza como a hacer otra clasificación, que son los quesos de cáscara lavada, que surgen de un error, ¿no? Bueno, después hay un montón de variedades, como es el Epoisse, por ejemplo, que se lava ajá, con un vino. Después tenés otro tipo de quesos que se lavan con cervezas, bueno, con diferentes bebidas que quedan realmente increíbles. Y también empiezan en la exclusiva la cerveza, empieza a trabajar las levaduras también, que en un montón de quesos también se utiliza. Y nada, quedan muy ricos. Pero bueno, yo los inconvenientes que tengo con esa producción de quesos es que es el olor de los quesos, porque la claro, gente no sabe bueno, cómo conservarlos. Y en vos una recién, heladera me vos recién invade nombrabas todo a y a mí me Lepoix, matan. claro, Sí, recién nombrabas a Lepoix. El Lepoix de Borgoña es un queso que se lava con vinos de Borgoña. sí, sí. Curioso que salió una ley en Francia que no se puede viajar en transporte público con ese queso. Está prohibido. Si vas a comprar Te bajan del tren. si vas a comprar ese queso, andá a comprarlo en vehículo propio, pero no se puede subir a transporte público con ese queso. Eh, Me llamó mucho la atención, esto lo había visto hace unos años cuando daba clases en el Gato Dumas de quesos y, y bueno, nada, surgió todo este tema, ¿no? Pero realmente el tema del olor de los quesos es algo que hay que desmistificarlo, ¿no? Entiendo que para la gente que está entrando al mundo de los quesos, el queso o el olor del queso puede llegar a ser, eh, lo puede rechazar, pero la realidad es que el sabor no tiene nada que ver con el olor. En este caso, en este tipo de quesos, como son bacterias, es como que se percibe en el ambiente. Lo que yo les aconsejo a todos, bueno, nosotros acá en el almacén, en la quesería, los tenemos con una campana, porque es como un gas, ¿no? Entonces se siente un olor bastante intenso, entonces, bueno, vos con una campana, eso se concentra en ese espacio. En una heladera, dentro de un tupper, suele también estar, pero bueno, es esta variedad de quesos que son de cáscara lavada, que yo tengo dos quesos, que uno es el Gascony, que es de cabra, y otro es el Saint-Maurent, que muchas Sí, veces los hago lavado con cerveza, y realmente quedan increíbles. Me pasó, por ejemplo, ahora que, bueno, se están vendiendo muy bien en Buenos Aires, pero ahora con el tema de la pandemia y todo, nosotros bueno, habíamos hecho un montón de producción para ir a masticar, y bueno, al sí, final no se hizo nada, y esos quesos no podíamos enviar a Buenos Aires, los empezamos a vender acá.
Y acá en Neuquén la gente me los empezó a devolver, pero te diría el 90%, porque decían, no, este queso está en mal estado. Y lo traían por ahí las mujeres y te lo daban en una bolsita y te lo devolvían y le explicábamos, y es muy difícil educar si no se sabe de este tipo. Entonces a veces, bueno, nada, no es que no lo siga haciendo porque realmente me gusta y evoluciona y el sabor y la textura es buenísima, pero bueno, es difícil, es un queso difícil. Ahí están Y diciendo nada, que los sigas mandando cerveceros a tienen que Córdoba. apoyar a ese queso. Bueno, ¿Eh? sí, ahí dicen que sigas Porque mandando a no. Córdoba y a Buenos Aires. Bueno, yo el Cajoni lo abrí la semana pasada, almorzando ¿Sí? con mi hijo, es cocinero, y le costó, le costó. Eh, claro, el Y pibe, la cabra es... pero a veces están todos gritando que manden los quesos, eh, y están hasta Les pidiendo mandamos cursos. le mando los gasconis. Le mandás los gasconis en un tupper al natural, para que Ni hablar. huelas bien. Bueno, están preguntando si das cursos. Eh, bueno, hay un montón de gente ahí que, Pablo, eh, que quieren un par de cursos. Mirá, siempre la misma problemática. No me hago tiempo para el tema de los cursos porque estoy siempre entre el restaurante y entre la producción. Es como que, pero sí, ya vamos a arrancar con los cursos y esperemos que pronto. Sí, Si no me van a matar. bueno, mi cuñada sigue escribiendo, dice que los mandes a Estados Unidos. ¿Tenemos posibilidad de exportar quesos? No me Sí, a ver, a como los poder se cursos. puede, pero Estados Unidos no acepta quesos crudos, de leche cruda, y es muy, muy complejo por el tema de papeleríos. Ah, Hace un año o dos me vinieron a ver para comprar quesos de Estados Unidos y de Rusia también, que estaban interesados. Pero bueno, no, querían algo muy selectivo y pocas cantidades. Pero bueno, nada, fue muy complejo el tema de todo lo protocolo que tenés que cumplir, de un montón de cosas, y nada de crudo. O sea, ya cuando estuve en Suiza, en Europa, era un poco lo mismo, y no aceptan prácticamente nada de leche cruda. Pero se podría tranquilamente, hay que trabajar mucho, pero se podría. sí, ¿no? Y de vuelta el gran problema que tenemos en la Argentina, es toda la parte de la burocracia, y más que burocracia yo llamaría buromafia, que hay con despachar las cosas, ¿no? Y poder llegar, y poder llegar, no sé si podrías exportar directamente desde, no sé, Bahía Blanca, o tendrías que ir hasta Buenos Aires con los productos. ¿Qué puerto? No, depende, podría ser del puerto. Mirá, hasta hace muy poquito en Suiza también me quisieron, porque bueno, el tema es, bueno, la cantidad y todo, pero había como un interés. Yo cada vez que voy a cocinar a Suiza llevo mis quesos en mi valija y sin problemas, con geles de frío llegan perfectos, y he tenido más problemas en los controles de los aeropuertos de acá de Neuquén y de Buenos Aires que en los europeos. Claro. Porque en un país quesero ni un problema. Y no, he cocinado con mis quesos y se han quedado fascinados con más los azules y toda la variedad de los quesos patagónicos. Está como muy bien vista la Patagonia. Y no, y siempre me piden más. El último viaje que fue el año pasado hice todo un carro de quesos y bueno, quedó muy interesante. Pero sí, generalmente el tema de la exportación te piden que lo aliances con algo, ya sea con, no sé, con una carne o un vino o algo que pueda ir directo, pues es muy complejo ir solamente con el queso, ¿no? Ahora, yo te voy a decir algo que tal vez no coincidas, no necesariamente tiene que ser así, pero a mí en particular me llama la atención
que muchísima publicidad de los quesos se pone una foto de un vino tinto. Yo no tengo nada en contra del vino tinto, me encanta el vino tinto, pero no lo entiendo el maridaje de quesos con vinos tintos. Decime blancos, decime mejor vinos tardíos, tipo un Sauternes, o, o- o cervezas. No me cierra ni a palos el maridar quesos y más este tipo de quesos con vinos tintos. ¿Vos estás de acuerdo o no? No tenés por qué estar de acuerdo, ¿no? No, a ver, lo relaciono por ahí con el tema de las comidas. Hay que desmitificar un poco el tema para mí el tema de los quesos para el final, para A mí me encantan antes al del final. postre, después del postre, se está bueno, pero cada vez se está practicando menos. Y es más, yo como argentino, comer como comemos, o un asado o demás, me va más como una picada que después como para un final. Se puede ser depende qué, si se haces un plato súper gourmet y demás, bueno, lo acepto, pero pienso que eso está cambiando un poquito y ¿a qué voy? Que bueno, si vos lo acompañás una comida con un vino, lo veo más relacionado para hacer una buena cerveza o un aperitivo con los quesos, y de repente después para, no sé, para un final, como en el caso específico, bueno, que se especializaron los ingleses con como lo hablábamos después, con un Oporto, con algunas cosas así, pero es complejo Oporto el tema ya es de. otra cosa, ¿no? Con Oporto, Exacto. ahí me... Ahí es como que con este queso, pero después los quesos tintos y bueno, son bastante complejos, pero yo lo veo muy bien, más como nosotros comemos, porque no me resulta, a ver, en una mesa, por la abundancia de las cantidades que come el argentino, ¿no? O sea, muchas veces me ha pasado de llegar, imagínate, no sé, con todas las entradas, con la carne y con todo, y llegar para el final es medio complejo con los quesos. En cambio, de entrada yo pienso que se participa mucho mejor. Pero Bueno, bueno, a mí más lo que allá me de eso, pasa, a mí lo que me pasa es que si yo como quesos de entrada me lleno. En cambio, si yo como un queso después de comer, obviamente si sé que voy a comer un queso después de comer, no como tanto, tal porque cual. guardo un lugarcito para el queso y me gusta mucho. Yo tuve un restaurante francés, un bistrot francés, donde practicábamos el servicio del queso después de la comida. Eh, Claro. y me resulta hasta digestivo el queso, no sé por qué. Pero Sí, a ver, es Ricardo muy cultural. Yo hace unos años les cociné a unos canadienses, todos franceses. Y nada, mientras yo terminé de armar el último paso de los platos y me puse a armar la mesa, la gente eran 20 personas que cuando puse los quesos en la mesa se me vinieron al humo. mm, Y directamente se cortaban ellos, o sea, se volvieron locos con los quesos y no me dieron ni tiempo a armarlo y no lo podían creer. Y yo pienso que si eso, no sé, me pasa porque en la mesa de quesos que armo con el postre o antes, he querido integrarlos, es muy cultural y no sé, un argentino de repente capaz que se va a algún dulce, pero los quesos no, y es difícil de participar. Para mí hay algo cultural que no, a no ser que tengas una cultura de una cerveza o un buen queso, o tal vez porque nos falte una buena variedad de quesos para el final, y bueno, ahí bueno, también es importante. ahí voy a lo que te quería preguntar. ¿Hoy cuántas variedades de quesos estás haciendo? Bueno, que tenemos y que estamos comercializando, hay más de 10 variedades y después hay muchas más que, bueno, voy experimentando y por ahí, nada, son partidas muy chiquitas porque, bueno, no me da la leche. Pero bueno, Ujú. si se quieren se los nombro. Tenemos, de los azules está el Pues, Patagonzola, el Tres Leches y el Blue Culí. sí. Son la variedad de los quesos azules, y hay un cuarto que hago muy poco, no, pero ese no lo voy a spoilear.
Después ya va a venir ese. Bueno, hay que generar expectativas. Sí, si no, me lo van a pedir y no está todavía. Ya tiene nombre, que el nombre es un tema, a ver. Yo no llamo un queso, y eso es importante decirlo, porque no se le puede poner un queso, el nombre a un queso si no se lo hace muchas veces, y si ese queso es igual o está encaminado con la técnica que uno lo explica. O sea, imagínate si este patagonzola vos lo probás el año que viene y no tiene nada que ver a esto. O sea, tiene que seguir un camino a que a vos siempre te recuerde, y bueno, para eso trabaja un quesero en eso, ¿no? Pero es muy difícil siempre lograr un producto estándar, porque no depende solamente de mí, sino de qué comieron los animales, Ah, en qué época lo hice y demás. y Entonces, eso es del importante. clima que hubo cada año, Exacto, entonces, cada vez factorial, que ¿no? yo le pongo un queso al nombre, un nombre al queso, ya tiene más o menos 5 años de trabajo, Mira, más o menos, para que te des una idea. Bueno, después de los quesos duros, que me gusta mucho, porque bueno, siempre viajo a Suiza y trato de aprender mucho allá. Está el Cuatro Esquina, que es un queso de 1 año de maduración, son hormas grandes de 25 kilos. Está el queso toscano, que también hago unas hormas de 10 kilos y unas también de 20. Está el queso de pimienta de canelo, que es una baya que se encuentra en el sur. Estas me las trajeron de Ushuaia, que es una baya muy aromática, es un queso muy rico que afinado queda muy bien. Y después hago un cheddar que tiene leche de oveja que queda riquísimo también. Un cheddar de estilo inglés, pero con leche de oveja. Eso en lo que es duros. Semiduros tenemos el Cendré del Valle, que está inspirado en el Morbier, y el Rumel, que es un queso que contales le un puse un poco nombre lo del más. Morbier y lo de las cenizas para que... Bien. El Morbier es un queso, no sé si todos los que lo conocen, es un queso similar, tiene una línea en el medio, que por favor, si algún día prueban mis quesos, no le digan Morbier, porque todos me piden, mandame una horma de Morbier. Yo les digo, Morbier no hago. Eh, es un queso, y sí, porque no es igual, que se lo hacía en 2 días. ¿Por qué? Porque no tenían suficiente cantidad de leche. Entonces en Suiza, bueno, en Francia se utilizan mucho las ollas de cobre, que la usan con fuego, y todo el tizne que quedaba lo pintaban al queso para que no anden insectos, moscas ni nada. Y al otro día hacían la otra mitad, y entonces quedaba esa línea, que es hasta el día de hoy que la gente piensa que por ahí es queso azul, que es el hongo del Roquefort, o que piensan que es hierbas o alguna otra cosa. No, eso es solamente cenizas vegetales, que yo, para darle un poco más de carácter Patagonia y darle un nombre, lo llamé Cendré del Valle. Cendré es cenizas en francés, y del valle porque son cenizas de peras y de manzanas que quemamos en la chacra, y bueno, y le ponemos esa división, que es un queso que queda muy atractivo. O sea, cualquier persona, más allá de que sea rico, pues es un queso muy rico como lo logramos nosotros, pero es muy atractivo y a la gente le llama mucho la atención, así que bueno, se vende muy bien. El Cendré del Valle es muy cremoso y está muy bueno. Bueno, por eso se llama Morbier, pero está inspirado nosotros en ese queso, y le pusimos Cendré del Valle. Después otro queso que es semiduro, que le pusimos un nombre en mapuche, que es muy rico, se llama Rumel. Rumel tiene un significado desde la lengua mapuche, que es desde siempre, para siempre y por siempre significa. Y le puse este nombre porque, bueno, me gustó el vocablo y la traducción, y es un queso muy versátil. O sea, es un queso para una picada, es un queso para comer con una hamburguesa porque funde muy bien, es un queso para gratinar, es un queso para comer de postre con algún dulce. Es muy versátil, es un queso semiduro que solamente se lo afina 30 días, pero es muy rico. Y bueno, y después quesos frescos como el Bruma de cabra, que es un cream cheese. Tenemos el Saint-Maurice, que es un queso de cáscara lavada de vaca, y Gasconi, que es de cabra, y bueno, y otros quesitos que estamos haciendo, pero esos más o menos son los que todos conocen. Bueno, pero la realidad es que tenés un nivel de producción muy variado en tipos de queso y en variedad de leches, no solo... ¿Usted se habla de varietales cuando hablas de una leche?
No, sabés que no lo he visto nunca. Yo por ahí le digo ese nombre, pero en otros países y esos no, siempre se habla de 2 leches o de 3 leches o de 4 leches. Me Pero interesa bueno, mucho ahí también están trabajar el pidiendo, tema están de la pidiendo que mandes búfala. combos. Búfala, Bueno, búfala, ahí están pidiendo que sí, sabés que tuve la oportunidad de trabajar con algo con búfala y estuve en Italia también haciendo algo de mozzarella, pero más allá de la mozzarella que es excelente, he probado tipo brie, camembert de este queso con búfala o queso de pasta dura o estacionados con búfala y azules con búfala y realmente tiene una fragancia, tiene mucha grasa la leche de búfala y tiene una fragancia, son muy aromáticos. La leche es muy similar a la de oveja para trabajarla, porque es una leche muy gorda. La manteca de búfala también es muy rica. Pero bueno, acá estoy en una barrera donde no se pueden ingresar los animales y no puedo Ah, conseguir búfalas. Le gusta mucho el agua a las búfalas. Por ahí ¿manteca estarían bien haces? acá. Recién Sí, nombrabas sí, la manteca manteca. estamos haciendo. Muy Eh, rica la manteca. De Jersey. Manteca, eso debe ser una locura. Pero bueno, mira, me gustaría darle un poco a los que están presentes que pregunten, aprovechen y que hagan las preguntas que quieran hacerte. Sé que hay algunos que están queriendo hacer quesos acá en Buenos Aires. Uno es ahí el pelado Copérnico. Eh, Bueno, nada, si alguno quiere hacer alguna pregunta, la verdad que es sumamente entretenido. Si están haciendo, ahí están preguntando si haces quesos de pasta hilada. Eh, Sí, no los comercializamos porque solamente los hacemos para el restaurante. Como es muy artesanal, también el tema del packaging, el tema del viaje y todo eso, hay muchos quesos que, bueno, se aguantan muy bien, pero tienes que tener un packaging especial para transportar una burrata y para transportar diferentes tipos de quesos. La burrata es excelente, la gente realmente cuando la prueba de Jersey, hablando con muchos colegas de la elaboración de leche, cuando empezaron a hacer mussarelas, me contaban, una de las pioneras que es la mozzarella ribata, me sí, comentaban que ellos elaboraban, cuando empezaron a trabajar todo lo que es mozzarella, que es una fábrica de quesos de mozzarella, hicieron las primeras pruebas con Jersey. Y los que les pasaba con la Jersey, que es increíble porque tiene mucha grasa como si fuera una búfala, un poquito menos, es muy amarilla la sí. leche por el caroteno, por la raza. Entonces, visualmente no la aceptaba la gente. Y bueno, nada, yo lo que me pasa acá que la gente cuando viene de Buenos Aires, de afuera, de donde se te ocurra, prueba la burrata y queda realmente increíble porque le siente como un sabor, no sé, a mantequilla o algo, y tampoco es tan ácida ni tan cremosa que realmente les encanta. Bueno, no sé, es lo que por ahí comentan y a mí realmente me gusta, pero sí, hacemos ese tipo de mozzarella mucho y también hacemos algo hilado para de stracciatella y algo para el restaurante, pero muy poquito solamente acá. ¿Quesos con ojos estás haciendo? Sí, estoy haciendo, es También es un sorpresa. trabajo. No, mira, las prácticas que estoy haciendo ese queso estuve hace 3 años en Berna, en un pueblito, Coppinger, que se llama, y estuve haciendo Emmental. Fui 2 veces Ajá. a esa quesería y bueno, y ahí he hecho unos quesos con ojos y son bastante complejos. Las últimas recomendaciones de Pablo dijo, no te metas con los quesos con ojos, y siempre me acuerdo, siempre me acuerdo porque él siempre me lo dijo. Y bueno, los ojos, no, a ver, están en la leche. Para hacer los quesos con ojos son muy complejos porque se trabaja con una bacteria que se llaman propiónicas que están presentes en la leche y Ujú. esos quesos necesitas otra cámara de maduración, que son quesos que se llevan a más de 20 grados para que se produzca esa hinchazón Claro, que genere buena, gas. ¿no? De esos ojos, exacto, generan gas esos propiónicos y después se los afina. Pero bueno, un buen emmental está afinado también 1 año, son bastante complejos, pero sí, estoy haciendo unas hormas chiquitas y muy ricas. Lo que pasa es muy poca cantidad y generalmente la estoy usando mucho ahora para fondue, porque tengo muy pocas hormas.
y la gente cuando los ve, quiero de esos ojos, quiero de esos quesos, pero no tengo para salir a la venta. Es muy poco. Bueno, ¿y cuánta leche de Jersey procesás por día? Preguntan. Y más o menos 200 litros, depende de la época. Nuestra Jersey, depende de la época, estamos en un promedio de 16 a 20 litros, 22 más o menos de leche. Pero bueno, siempre se nos juntan algunas terneras nuevas con algunas vacas que por ahí te dan más leches. Entonces, bueno, más o menos ese es el promedio. Y también lo que hago es elaborar el ordeñe de un día con el otro ordeñe fresco del día siguiente de la mañana. Entonces ahí como equilibrás acidez y no hay ningún tipo de problema. Los franceses trabajan mucho así, también el ordeñe de la tarde con el ordeñe de la mañana. Sí, sí, y los tanos también, ¿no? Con Sí. los duros también ellos lo hacen. Roberto pregunta, ¿cuáles son los protocolos para seguir las diferentes trazas de cada producto? No entiendo la pregunta. Mira, cada producto es como que tiene que seguir un código, o sea, bajo el código de argentino, ¿no? De alimentos, y es complejo. Nosotros lo que trabajamos de la forma de que entramos en la denominación de humedad y de que tenés que respetar mucho de cada uno de los quesos. Entonces, es como que no hacemos, por ejemplo, un rellenito, no. Nosotros hacemos un queso de baja humedad, por ejemplo, es la opción, ¿no?, de que vos tenés de denominarlo de baja humedad, y bueno, para que sea de baja humedad tiene que tener, no sé, tal porcentaje de baja humedad, pero no necesariamente, porque si vos lo clasificás como un regianito, que no, ninguno de mis quesos es un regianito, pero bueno, es un queso de más de 20 kilos la horma, por ejemplo, ¿no? O tiene que tener tanto de grasa, es muy exacto cuando entras en una denominación del código. Entonces, nosotros trabajamos, depende los quesos por humedad, y eso es lo que hay que respetar a rajatabla. Después también por lo que es las sales, tal porcentaje de sal, y bueno, y ahí se marca todo el protocolo, digamos, de los productos. Muchas veces a mí no me gusta entrar en la denominación porque mis quesos no lo puedo poner, no sé, los quesos azules, por ejemplo, ya con leches alternativas, ya es complicado para trabajar porque tenés que estandarizar el producto todo el año, y vos tenés unas lactancias que son muy diferentes de cuando comienza el animal a darte leche a la mitad de su lactancia y al final. Entonces, bueno, eso es un trabajo que estamos haciendo año a año y tratando de comprobarlo porque es muy difícil. Y para decirte, Roberto, hoy en día se maneja todo por tablas y no está, nadie lo hace, y es un trabajo terrible. ¿Por qué? Porque tenés que analizar depende la cantidad de animales que tenés y depende la lactancia, y bueno, y unificarlo y hacer como un promedio. Pero bueno, es bastante complejo porque vos después eso lo tenés que trabajar con un nutricionista, con un ingeniero, y que sea acorde en toda la lactancia. Y nosotros, nuestros animales, tenés una lactancia de 10 meses las vacas, de 7, 8 meses las cabras y las ovejas. Bueno, que tenés variables, pero bueno, más o menos en todos estos años sacamos un promedio anual y ahí lo vamos trabajando bajo esa premisa. Pero bueno, lo que es básicamente en rótulos y todo eso, siempre discriminamos la humedad, y no por eso tenemos que, algunos quesos entramos como en alternativos, pero no por eso es que no podamos llamarlo de otro nombre ni nada. Lo que te exigen por ahí el código es que vos no lo llames queso, sino que lo llames directamente con el nombre, porque vos no podés decir queso 4 esquinas porque no lo conoce nadie. Bueno, entonces le pones 4 esquinas y listo, eso se puede hacer. O en el caso del Patagonzola, por más que lo conozca un montón de gente, es Patagonzola, queso azul, y dentro del queso azul tiene que tener tanto porcentaje de hongos, tanto de sales, y entran en esos parámetros. Dicen que hagas un Hemengonia, un de la Patagonia. Tiren nombres que a veces faltan, son difíciles de... Y que si te entraban a robar, van a ser más de uno de los que están acá presentes. Fede Frank. No, por favor. ¿Raclette haces? Sí, nosotros hacemos, tenemos una
rueda, que entran 6 medias hormas de raclette, que siempre participamos en el festival de Bariloche de la Carta y de Masticar, y vamos con la racletera. Es uno de los primeros quesos que aprendí cuando fui a Suiza, a 1500 metros de altura, con un maestro que se llama quesero, se llama Ruedi, y bueno, y aprendí a hacer raclette y comí raclette. Hay 2 grandes variedades de raclette ahí en Suiza, y bueno, la verdad que es un queso muy rico y que funde muy bien, y Sí, bueno, con la Jersey queda buenísimo. queda maravilloso. ¿Untables haces? Hacemos el queso bruma de cabra, que es un cream cheese. Lo que sucede en una quesería, a ver, hay que entender esto, cuando vos haces cuanto más fresco el queso es, más rotación necesitas y menos tiempo te va a durar porque tienen mayor humedad. Entonces, ¿qué es lo que más se hace en el mundo? Son quesos semiduros, porque es lo que más fácil es, se lo aguanta, viaja bien y es lo que más variedad hay. Pero después, los duros, bueno, también, porque están mucho tiempo de estacionamiento, bueno, acá no tanto, pero al hacer quesos frescos o untables o más bien blandos, necesitas una venta muy rápido y cámaras muy frías, que bueno, eso a veces se complica porque en una cámara que tenemos de 10 grados como tenemos nosotros, los quesos frescos no pueden estar, entonces necesitas más tecnología en frío, por eso no hacemos tanto. Pero sí, hacemos el bruma de cabra, que es un cream cheese de cabra que queda riquísimo. Bueno, hacemos toda la línea de ricotas que están muy buenas, la ricota ahumada, la infornata fumicata, la ricota de oveja, de cabra, Vos sabés bueno. que no sabía que hacían ricota ahumada. Los tanos son muy de hacer ricotas ahumadas. Sí, sabés que nosotros la ahumamos en el horno de barro y es una leche nuestra que tiene, las 3 leches, tienen muchos sólidos y queda una ricota sumamente cremosa, que es de la ricota que te digo que la gente la come a cucharadas y con miel o con Claro. algo y no necesita más nada, o la tirás al horno y la haces asada con alguna hierba y queda riquísima, pasa a ser como un queso muy, muy fresco, muy rico. También hacemos ricota salata. Mirá qué bien. Cada vez que queda una elaboración, nosotros hacemos mucho de ricota de suero, y como es una leche Claro, muy alta en grasas y en sólidos, sin agregados de leche, solamente con el suero, y más cuando con el hacemos suero. quesos duros, que queda muy, muy rica, sí. Eh, Preguntan qué raza de cabras es la mejor para hacer quesos. Y en realidad no se busca, acá en la Patagonia también buscamos adaptación, no buscamos la mejor. Yo por ahí puedo traer la mejor cabra que me dé mayor cantidad de leche y todo, y capaz que no se adapta o se me mueren las crías, entonces se busca siempre la mejor cabra que se puede llegar a comportar acá en la Patagonia. Nosotros hemos tenido buenos resultados, ya es una mezcla pobre de las dos, porque no hay acá, Ha perdido ni la raza. tenemos Anglo-Nubian y Sanen. Hay alpinas que son muy lindas y muy buenas, hay Toggenburg que es más de carne, pero bueno, la Sanen es un poco como para que referenciarlo un poco, es como más la Holando, y la Anglo-Nubian es más como la Jersey, una te da más leche, otra te da menos y más gorda. Pero nosotros, la raza que tenemos se comportan bien acá en la Patagonia, lo mismo que las ovejas, las frisonas. ¿Y quesos así con granos, con pimientas, con especias, con de esos tipos de quesos muy El único que estoy aceiteros, ¿no? haciendo es el queso que les contaba, que es un queso con pimienta de canelo. Sí, Que me hace acordar mucho a los quesos holandeses. Son unos quesos que son más bien como acaramelados en boca, muy ricos, pero no me gusta mucho tapar el queso con alguna especie. Pienso que lo primero que se hace, y los primeros que empiezan a hacer quesos, es empezar a meterle un montón de cosas para tapar sabores, y pasa un poco como en la cocina. Yo pienso que el queso por sí solo tiene que tener un muy buen sabor, y no sé, calculo que debe pasar por ahí también con la cerveza, pero pienso que tiene que hablar por sí solo el queso, y no que necesite pimienta o que necesite romero, que necesite clavo de olor, no, o sea, hay mucha tradición holandesa, que he probado unos quesos increíbles en Holanda cuando estuve,
pero son quesos muy ricos y están acompañados de especias, pero muy equilibrados y todo, y que no es lo que ves acá. Acá ves cualquier quesito, por ahí que está el vacío, que no maduró nunca, y que tiene, no sé, para tapar errores, porque después el queso por sí solo no dice nada. Así que trato de no entrar en ese mercado, y solamente el de pimienta de canelo, que me pareció muy interesante, y el canelo, que es algo que tampoco está desarrollado acá, así que es un queso que afinado ha quedado muy bien. He hecho unas partidas también con trufas en invierno, que ahora estamos entrando en temporada, que quedan muy ricos con trufas, ya sea fresco o de oveja estacionados, así como algo alternativo. Pero después, bueno, también hice un queso, como les contaba hoy, el Cendré del Valle, pero le puse otro nombre, que los hice, Marbier se llamaba, lo hice con, en el medio con algas. Mira. Muy interesante quedó, porque bueno, en vez de tener las cenizas, tenía algas. Ajá. Y bueno, nada, quedaba con un dejo salado, pero sin que esté presente, digamos, el mar, pero quedaba muy estético, muy lindo. Bueno, en el mundo de las cervezas se inventaron las IPAs para tapar todos los defectos. Me van a matar. Eh, pero bueno. Mirá. Eh, pero bueno, nada. No, quiero lo dicho. Pero bueno, nada. Siempre comento, ¿no?, que yo doy cursos de análisis sensorial y vos a cualquier cerveza le pones un descriptor de un off flavor y se siente. Y se le pones la misma cantidad en una IPA y no se siente, ¿no? Es decir, la verdad es cierto, las IPAs esconden muchos defectos, eso sí es verdad. Pero bueno, nada, no quise hacer una broma y nada más que eso. Bueno, no sé si alguien quiere hacerte alguna otra pregunta, Mauricio. La verdad que súper nutritiva la charla, muy, muy interesante. Te felicito enormemente, es un orgullo que haya alguien en la Argentina que está haciendo los quesos que vos hacés. Realmente son de calidad internacional, me parece. Ahí están diciendo, ¿estabas por hacer un libro o había un libro pendiente? En realidad pero bueno, es los mismos motivos por qué no di las clases, pues. Son tantas cosas que, bueno, ahora un poco más tranquilo en el restaurante, porque por todo el de la pandemia está tranqui, pero bueno, estoy explotado con la elaboración de los quesos, ahora empiezan todas las pariciones de las ovejas y las cabras, y bueno, tengo que hacerme como un nicho, si no va a haber tantos viajes por ahí este año, bueno, para arrancar con algunas clases y demás. Y el libro sí, a ver, lo tengo en mente, a medio desarrollar, está un poquito, pero siempre justamente por el tema de los tiempos, como que no lo llevo a cabo, y es difícil también por el tema de fotografía, por el tema de, bueno, qué incluir, qué no incluir, que todo eso, y la parte gastronómica, la parte de... Pero bueno, estamos en eso, va a salir en algún Me momento. están preguntando un contacto para pedirte quesos directamente. Sí, nosotros les cuento un poquito la metodología, porque por ahí nosotros enviamos a Buenos Aires, a Mar del Plata, bueno, hay en algunos lugares en Córdoba. Hoy en día no podemos mandar a ningún otro lugar porque no tenemos otro medio, pero sí salen a esos destinos que les dije, y para todo el sur no hay problema, porque tenemos expresos para llegar. Nosotros nos pueden escribir a queseriaventimiglia@gmail.com, y ahí les van a recibir el mail y le mandamos una lista de precios de los quesos que están disponibles, y lo único que exigimos es un pedido que por ahí es medio grande, que son 5 kilos de fracciones de diferentes, hay de los quesos que hablamos hoy que pueden ser fraccionados de medio kilo, de 1 kilo, aguantan muy bien los quesos, y bueno, y ahí se los pueden repartir o los pueden conservar hasta 2 o 3 meses sin problema los que van al vacío. Es lo único, porque si no, no se Compras puede menos comunitarias, cantidad. hay que hacer compras comunitarias. Claro. Mira, Y mi por ahí cuñada te lo está que hace la pidiendo 100 mayoría, kilos. Mi cuñada te pide 100 kilos.
No, lo que hace la mayoría se juntan en 2 o 3, por ejemplo, y Claro, piden, no las sé, un compras patagonzola, un 4 comunitarias. esquina, un 3, medio kilo de cada uno y nada, realmente tenés medio kilo y el queso se conserva muy bien y nada, se lo separan y listo, porque no tenemos un lugar físico en Buenos Aires, entonces realmente es difícil. Acá en la Patagonia estamos en la Toscana, tenemos un almacén donde vendemos todos los quesos directo del almacén porque no hay punto de venta en la chacra. Y bueno, enviamos a un montón de lugares y de destinos así. Si nos escriben a queseriaventimiglia@gmail.com o están en las redes también, le comunicamos enseguida y le pasamos las listas para que puedan probar. A Buenos Aires enviamos todas las semanas. Y si no, puntualmente hay en un par de lugares que Ricardo los nombró, en un par de vinotecas, por ahí mandamos en alguno de los restaurantes colegas, y eso en Buenos Aires, si quieren comprar, no sé, una cuña de patagonzola de 300, de 100 gramos, 200 gramos, hay en algunos lugares, y hay un par de cajas que también se están haciendo y se están mandando en Buenos Aires. Bueno, ahí están diciendo que se repita. Nosotros ya lo habíamos hablado, vamos a tratar de hacer algo donde todos puedan participar también con la degustación. Ya lo vamos a tratar de resolver, porque la verdad que el tema de la operatividad es lo que lo complica, pero la verdad es que Yo los veo a la mayoría con caras largas como que están enojados porque no tienen los quesos. Nosotros estamos con la cerveza, con los quesos y, Claro, y allá... en cuanto a lo que es el maridaje, ahí tienen. lo que es el maridaje me Hay un pareció par que tienen. sensacional, me desasnó a mí. Eh, yo siempre hubiera dicho que un queso azul va muy bien con una barley wine o una old ale, ese perfil, y sin embargo, eh, si tuviera que jugar una competencia, me parece que la Imperial Stout fue mucho, pero mucho, mucho más interesante, no mejor, más interesante. Me parece que le aparecieron a la Imperial Stout no solo esas notas a chocolate y café que ya habitualmente tienen, sino que potenció notas a higo, me aparecieron cosas como no me sale ahora el nombre, ¿cómo se llama esto? Los higos turcos, los dátiles, Dátiles. como dátiles, y al queso se lo amigó, se lo asoció, se generó una combinación entre los dos productos realmente sensacional. Bueno, a Fede Franque con su cervecería Kalevala, nada, muchísimas gracias por hacer que pudiéramos hacer esta charla y de vuelta a vos, Mauricio, la verdad que como argentino me siento orgulloso de que vos hagas quesos. Lo digo en serio, me parece que vale mucho, mucho lo que estás haciendo. Bueno, gracias Ricardo. Una Grape Ale, bueno, podemos probar con una Grape Ale. Creo que este maridaje va a ser difícil de superar. ¿Se escucha algo, Rix, de lo que Ahí digo? estás, Fede, sí, ahí O está. sea, estaba con problemas de sonido de video. Sí. Che, bueno, nada, está bueno esto de también laburar para que la cerveza deje de ser, digamos, una bebida, lo que hablamos la otra vez, ¿no? Una Sí. bebida solo de bar y se vuelva también una experiencia gastronómica. Es que esa es mi idea y por eso yo hace tantos años vengo laburando, ¿no? Tratando de poner a la cerveza también en otro lugar, no ni competirle al vino ni sacarla de donde está, sino una opción más. Hace muchos años que vengo luchando para que los restaurantes tengan carta de cervezas, algo que no entiendo por qué no lo tienen, pero bueno, nada. Eh, Muy buenas las cervezas con los quesos y los quesos con la cerveza. La verdad que me pareció maravilloso, Fede. ¿Estás ahí? ¿Te fuiste? Sí, estoy. Eh, no sé si quieres agregar algo más a la charla. No, nada. Yo la verdad que agradecerles a los dos que tuve el honor de que compartieron mi cerveza con unos quesos excelentes, son los quesos de Mauricio, los consumo, dice que hace 10 años hace quesos, yo hace 5 que le consumo los quesos, me encantan, y nada, es un ejemplo, digamos, de la gastronomía del Valle, de hecho, no solo en los quesos. Bueno, eso. Cuando
Muchas veces, Fede, usamos la malta para los animales también. Y te Sí, sí, cuento sí. que les encanta, les encanta y tenemos muy buena producción. Con la malta, pues se vuelven locos los animales con la cebada. Bueno, vos sabés que encima para el cervecero la malta termina siendo un problema, ¿no? Y Que sí, no consigue quien se la retiren. Bueno, nada. Y para ustedes también es una solución, así que ahí tienen una forma de resolver un problema los dos. Sí, totalmente, tal totalmente. cual. Siempre está bueno gente que tenga animales para ayudar con eso. Porque posta, es un problema en las cervecerías, en cualquier cervecería, es Sí, el sí. desperdicio, digamos, y es un desperdicio que es muy, muy rico en Que- muchas cosas. Así que, claro, en Y sí. fibra, proteína, tiene un montón de cosas. Cuando quieras, Fede. Las vacas te lo piden. Cuando hay labores, avisame nomás. Bueno, cuando vas a buscar unos quesos te llevo a Malta. Dale, cambiamos. quiero retruco, salió ahí, quiero retruco. Bueno, no hay drama, no hay drama. Bueno, Bueno, Ricardo, Fede, una alegría. Y a todos también, a vos, Fede, bueno, y a todos los que estuvieron en la charla, bueno, por compartir toda esta charla. Así que por a comer más supuesto, quesos a artesanales todos y cervezas artesanales, que van muy bien. van muy bien. Bueno, a todos los que han estado presentes en las charlas, muchísimas gracias. Y Mauricio, te dejo a vos el cierre. Eh, una estrella, realmente una estrella. Y de vuelta te felicito con los productos que estás haciendo. Bueno, no, gracias a todos. La verdad que está bueno poder compartir por todos, o sea, las mismas pasiones de artesanales, ¿no? Porque realmente es un producto artesanal y siempre hay que trabajarlo, lo artesanal, porque bueno, lo artesanal es como que la gente lo ve, uy, como que está algo mal hecho, ¿no? Y como que está hecho así nomás, y no. En realidad hay a No, veces que atrás no hay artesanos buenos, muchas veces, y algo artesanal bien hecho es incomparable. Así que quiero rescatar eso y que va muy bien en dos productos, en este caso la cerveza con los quesos, así que hay que mirarlo de otra forma, lo artesanal, y valorarlo. Así que sí, sí. nada, agradecerles a todos, un poquito. No pasa Buenísimo. nada. Muchas gracias. Y bueno, quedamos comprometidos para hacer otra charla. Perfecto, la próxima, bueno, vamos a ver si podemos hacer lo que dijimos, Ricardo. Dale, Sorpresa, vamos a ver con qué salimos. dale. Bueno, voy Bueno, un abrazo cortando. para todos, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Chau.